Escuela Normal de Tenancingo. La comunicación siempre ha sido una parte esencial para la humanidad, pues nos permite ese intercambio de pensamientos, ideas o saberes entre dos o más individuos. Desde los tiempos remotos, el ser humano siempre ha buscado la forma de poder comunicarse, ya sea por los sonidos, los ruidos, imágenes o palabras, para dar a conocer una idea. Con el paso del tiempo, esta forma de transmitir la comunicación ha ido evolucionando al punto de llegar a utilizar diferentes medios, como lo es la radio, el internet o la televisión que utilizamos hoy en día en nuestra actualidad. Pero del mismo modo que el ser humano se fue adaptando a estos cambios, debido a que fueron llegando a surgir nuevas necesidades, estos medios también se llegaron a adaptar, unos dejaron de existir como lo es el telégrafo y otros llegaron a evolucionar como lo son las noticias y hoy en día las podemos encontrar en el internet. Esta transición que se presentó es la que necesitamos estudiar para ver qué cambios positivos o negativos ha traído para la sociedad. Nos encontramos con el profesor Víctor Aníbal, quien es una persona que desde sus inicios ha interactuado, en este caso, con los medios de comunicación. Asimismo, primero que nada me gustaría agradecerle por esta pequeña entrevista que me permitió en este momento. Como primer pregunta me gustaría saber qué medios en su juventud llegaron a utilizar más o eran más utilizados en su tiempo. Bien, cuando yo estaba joven, en este caso en la infancia, entre los 6 y los 10 años, básicamente lo que existía de un inicio siempre fue el radio, ¿vale? Pero ya me tocó a mí vivir plenamente con la televisión analógica. Solamente lo único que se conocía era con una antena de recepción aérea, pero ya se empezaron a insertar en todos los, bueno, casi en todo Tenancingo lo que era el cable, en este caso sí, un megacable, pero era muy caro para esos momentos, por lo tanto, solo pocas personas lo tenían, al igual que esta televisión de paga que era Sky, también era solo poca gente lo tenía. Ok. Y en este cambio, bueno, en este caso, ¿qué cambios ha percibido en este caso con lo de la televisión, que ahora es la pantalla? ¿Usted cómo? Que bueno, lo comparo de esos tiempos a esta parte, que obviamente las televisiones inteligentes, pues ya no necesitas incluso estar conectado a un cable coaxial para tener señal por cable. Al final del día, sí o sí podría referir que solo utilizamos todo por medio de internet, ¿no? Ya desde ver noticieros, podcasts, series, todo ya está en línea, ¿no? Entonces no necesitarías simplemente tener un servicio de internet y eso es lo único. Y tienes acceso a todo. Y lo que me agrada mucho de estos cambios es que anteriormente si se te pasaba a ver el noticiero o algo, ya no lo volvías a ver, ya había pasado. Y ahora puedes ver, se graban todos, ¿no? En los canales correspondientes, entonces puedes ver hasta de hace un año, ¿no? Entonces eso es algo que nos ha servido mucho en la tecnología. Algo que sí te puedo decir es que yo los cambios que viví fue con las computadoras. ¿Por qué? Porque al final del día, cuando yo ingreso a la primaria anexa a la normal de Tenancingo, apenas empezaban las computadoras con la programación MS2. Entonces, no había Windows todavía, era MS2, teníamos que programar discos de 3,5 e incluso era algo como intocable, o sea, te dejaba la computadora, pero no la toques, se descompone. Entonces, justamente aquí una maestra que ya apenas se jubiló, la maestra Clarita, ella nos enseñaba, ¿sale? Lo único, los primeros que hicimos fue empezar con Paint, con formatos de discos de 3,5, e incluso nos tocó ver los primeros mouse, ¿no? Era algo extraordinario, que para nosotros es muy común, porque ya con las computadoras portátiles ya no lo usamos, pero era algo que no era común, era nuevo, hasta venía en cajitas, era algo muy curioso porque la gente le tenía mucho cuidado. Yo recuerdo bien que ya cuando estaba yo en la secundaria y prepa, mi papá compró una computadora, pero eran caras, tuvo que vender un carro para comprar una computadora, que ahora es más accesible. Entonces también esos cambios han advertido que estábamos entrando en la era del conocimiento. Okay. Y como última pregunta me gustaría saber desde su punto de vista, ¿qué le parece esta evolución? ¿Si ha tenido cambios positivos o negativos?
Yo lo veo más de los lados positivos. ¿Por qué? Porque al final del día tenías que, cuando yo estaba estudiando la ingeniería, no tenías a dónde acudir como tal para obtener información, no conocías docentes que te pudieran asesorar. Lo que tenías que hacer es buscar bibliotecas. Aquí en Tenancingo, la única biblioteca que existía es la de Centro de Cultura, y no solo tiene bibliografía para niños, para incluso adolescentes. Pero tenías que irte yo lo que asistí fue a la biblioteca central de la UAMX y también a la biblioteca que se encuentra en la Facultad de Química y Medicina. Entonces tenías que salir de Tenancingo, viajar más de una hora para poder atender esto. Entonces ahora con esta tecnología está todo a tu alcance. Es más, o incluso donde estés en tu trabajo, donde tengas conexión a internet, donde tengas un dispositivo móvil o donde tengas datos, entonces la información está de primera mano, de manera inmediata. Algo que me agrada también es que anteriormente tenías que asistir a conferencias o asistir a foros, pero tenías que hacerlo de manera presencial, tenías que viajar kilómetros, ir en avión incluso, y ahora no, todo es a través de la red, lo cual nos permite estar cerca del conocimiento sin mover un solo pie. Entonces eso es una de las ventajas más tremendas, por eso se le llama la era del conocimiento. Bueno, con eso concluiríamos la entrevista, muchas gracias. No estamos para servirles. Hablemos ahora de la educación mediática, o también conocida con el término de alfabetización mediática. Este, sin duda, es un modelo que busca la correcta formación de nuestros ciudadanos por medio de la adquisición y sobre todo el desarrollo de un pensamiento crítico. Este se debe de poner en práctica al momento de estar haciendo uso de los medios de comunicación. Y aquí nos referimos a los medios, a lo que son los libros, el periódico, la radio, el cine, la televisión, el internet y sobre todo en la actualidad las redes sociales, de las cuales predominan a día de hoy Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Las recomendaciones para conseguir información verídica son las siguientes. 1. Asegurarnos de tener una fuente confiable, ya sea con escritos provenientes de centros de investigación, de universidades o de autores de prestigio, para poder obtener así una información sustentada. 2. Que dicha información sea completamente actualizada. 3. Revisar y comparar la información con otras fuentes diferentes para así conocer si es verdadera o no. Y por último, evitar fuentes de redes sociales. Las herramientas con las que cuentan las TIC nos permiten tener acceso a la información de manera instantánea e incluso podernos comunicar con personas que pueden ser del otro lado del mundo, debido a la facilidad que éstas nos dan. Nos encontramos con la maestra Lili, a quien le vamos a hacer una entrevista, con el propósito de recabar información acerca de las TIC en la comunicación y colaboración online. Entonces, maestra, comenzamos. Sí. La primera pregunta: ¿qué herramientas de comunicación online considera que son más efectivas para el trabajo en equipo? Pues yo tengo como un ranking y la primera es Teams, porque en casi todas las escuelas este servicio es gratuito si tenemos una cuenta institucional y nos permite hacer muchísimas cosas, no solamente tener por ejemplo una clase que se ocupó mucho en la pandemia y que a la fecha muchos se movieron a la modalidad online gracias a eso, sino que ofrece otra gama de oportunidades. No nada más para que cooperemos de manera virtual hablando de un video, sino también de manera escrita. Dentro de la misma plataforma de Teams, también se maneja otro que pertenece a Microsoft Office, que es el OneNote. Ese nos permite no nada más colaborar, como les comentaba, como Teams, de manera de video, sino escribir y que se quede por siempre. Es como si tuviéramos un pizarrón, pero por siempre y para siempre, y todos podemos colaborar, todos podemos escribir. Esa es como la primera.
Otra que tenemos especialmente hablando como de la cuestión de video es Zoom, aunque a últimas fechas ya pues ahora tiene diversas restricciones, por ejemplo en este caso que hay que pagar porque si no solamente es a 1 hora, sigue siendo una muy buena opción porque ocupa pocos datos, es muy fácil de hacer, es muy amigable de ocupar y fue al final lo que vino a sustituir la parte de Skype. En el mismo sentido sería Meet, que es como más actual. Siento que es ahora incluso más sencillo que ocupar que Zoom. No tiene tantas herramientas como tiene Zoom, pero aún así es muy muy interesante. Y una más que sería más bien, pero de la parte como interactiva, se llama Miro. En esta plataforma lo que podemos hacer es colaborar, por ejemplo, si tenemos clases en línea o incluso en una sala de cómputo, donde podemos crear actividades y podemos mejorarlas con todos juntos. Y para llevar a cabo esto, ¿cree que juegan un papel importante las redes sociales? Sí, bastante. Especialmente porque una de las redes sociales que más ocupamos y que incluso no mencioné es el WhatsApp. Tal vez porque es informal, pero a la fecha creo que se ocupa incluso más que el correo, ¿no? Más que ese medio de colaboración. Es importante porque nos permite saber a quién estamos seleccionando, es decir, nos permite seccionar, y también las redes sociales nos permiten incluso, dependiendo de la red social en la que tengamos, serán de los temas de los que hablemos o será a lo que determinemos para qué nos sirve esa red social. Entonces sí es importante para la parte de la colaboración. ¿Y qué medidas de seguridad se tienen que tener para utilizar las TIC en la colaboración, en el trabajo en equipo de manera online? El primero es que sí se necesitan poner candados hacia quienes pueden ser parte como de estos grupos, ¿no? Por ejemplo, incluso Microsoft Office puedes poner tu restricción a que solo los miembros de tu comunidad. Entonces, es decir, el primer filtro es a través de correos institucionales. Otro de los filtros que hay que tomar en cuenta, por ejemplo, tomando en cuenta Facebook, que también por muchos años se ha ocupado, o a la fecha algunos lo ocupan para cuestiones académicas, es poner restricciones hacia lo que pueden ver, lo que podemos ver de su contenido, es decir, poner las cosas menos privadas, lo más privado que se pueda posible, porque al final solo necesitamos conocer cierta información. Y algunos otros candados que podemos tener, que ahora nos los da, por ejemplo, WhatsApp, es que se elimine información para que la gente no tenga acceso a nuestros datos. Y supongo que hay muchas otras más referidas a las cookies, con respecto a las búsquedas. Bueno, pues eso sería todo. Muchísimas gracias por su tiempo, maestra Lili. Gracias. La evolución de los medios de comunicación ha tenido un impacto muy significativo en la forma en la que nos comunicamos y realizamos el trabajo colaborativo en la sociedad actual. Desde los medios de comunicación tradicionales, como las cartas, el periódico, la radio y la televisión, hasta los medios digitales como el Internet, las redes sociales y los dispositivos móviles. Hemos visto una transformación en la forma en la que se produce, se consume y se interactúa con la información. Es muy importante tener un pensamiento crítico sobre el buen uso de los medios de comunicación, ya que se puede tener un impacto tanto positivo, pero de igual manera negativo en la sociedad. El buen uso de los medios de comunicación nos ayuda a tener acceso a la información muy valiosa, conectar con personas y fomentar la colaboración y el diálogo. De lo contrario, se puede tener consecuencias como, por ejemplo, difundir información errónea, emplear estereotipos e influir en la opinión pública de manera negativa. Podemos concluir que con el uso responsable y crítico de los medios de comunicación tradicional y actuales del siglo XXI, el uso de plataformas digitales como el Zoom, el WhatsApp y redes sociales facilitan el acceso de información y debemos ser conscientes al momento de difundirla y confirmar su veracidad.